Ser podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que usemos al principio de la conversación? Aníbal. Aníbal. Vale. Pregunto siempre a mis invitados por su relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Única, inolvidable. Es el sitio en el que me gustaría estar los últimos años de mi vida, claramente. Desde muy jovencito veraneé en una playa de la provincia de Huelva, que se llama La Antilla, y ahí conservo recuerdos maravillosos de la infancia, de la adolescencia y momentos realmente inolvidables. Además, la calma, la paz y lo que refleja sobre ti y en ti un sitio que tenga mar, para mí es un motivo no solo de inspiración, sino también como de reencontrarme conmigo mismo. Vamos a ir ahora dentro de unos minutos a La Antilla, a esa playa, ese lugar que fue determinante para ti. Pero dime, ¿quién te regaló tu primera bici? Mi primera bici, mis padres, seguro. No, segurísimo. Me acuerdo a duras penas, sería de estas bicis que tendrían las dos ruedecitas de apoyo todavía cuando era muy pequeñito, pero mis padres sí, tanto a mí como a mi hermano, seguro. Ahora llévame en bici a Peña del Hierro. Hay una cuesta empinada, no es fácil llegar, pero cuando llegas allí, o el propio trayecto, a veces lo importante no es el llegar, sino es cómo llegas, ¿no? Y el cómo llegas y lo que te encuentras en el camino es un paisaje explosivo, con una cantidad de colores, es como si le hubieran arrancado la tierra del corazón, y eso es un poco Peña de Hierro, ¿no? Que no deja de ser como una especie de hermana gemela de la Corta Atalaya que está en Río Tinto, y yo creo que esa descripción de arrancarle el corazón a la tierra describe muy bien ese pedazo de mi tierra, ¿sí? ¿Tú te recuerdas de pequeño yendo con los amigos en bici allí? Absolutamente. Me acuerdo ir a Peña de Hierro, ir a la Torreta, como le decíamos, mira, Mara Torres, a la Torreta, que estaba más en elevación todavía que Peña de Hierro, que era un sitio difícil, escarpado, no era fácil de llegar, y que me acuerdo perfectamente de ir con las bicis, de hacer un tramo andando, de otro tramo con la bici, y de explorar. Bueno, éramos como aventureros exploradores que queríamos conocernos a nosotros mismos, y a la vez también conocíamos el entorno que nos rodeaba, que era de una riqueza extraordinaria. Tú por aquel que entonces, ¿qué soñabas ser? Porque yo sé que tú hacías muy buenas imitaciones. Imitabas a políticos, imitabas a periodistas. El servicio de documentación es muy potente aquí, ¿eh? Mucho. Vamos a ver, yo no he soñado nunca con nada en particular. Yo he disfrutado de la ilusión de ser muchas cosas a la vez y ninguna en particular, ¿no? Cuando era muy jovencito siempre me llamó la atención la comunicación, el periodismo. El periodismo deportivo, pues claro, me gustaba muchísimo, siempre me han gustado mucho los deportes, pero también me gustaba el periodismo del tertuliano, porque además desde muy pequeñito acostumbraba a verlo con mi padre y con mis hermanos, pues estos debates que echaban al final de la mañana, o por la noche ya, de ver a muchísimos periodistas hablando pues de política, de diferentes tendencias políticas, y recuerdo todos esos encendidos debates que se producían en la pequeña pantalla, y los reproducíamos en casa, incluso a veces jugábamos a un juego extraño de que cada uno representaba un rol. La derecha, la izquierda, el centro, el extremismo, todo. Ah, sí. Y nos lo hemos pasado muy bien porque nos ayudaba de una manera muy sana a entender al otro, a escuchar fundamentalmente, que es de lo que va creo que un poco la vida, o sea, también escuchar al otro y entender, pese a que estés en las antípodas de la otra persona, todos y cada uno de los puntos de vista que se pueden desarrollar. Lo de la imitación de los políticos, eso tenemos que hablarlo porque eso lo sabe muy poquita gente y me sorprende que hayáis llegado a esa conclusión, pero sí me acuerdo que era un animador habitual de las noches del fresco, que en Andalucía era muy frecuente por las noches, durante el calor, pues en esos pueblos andaluces, ver cómo todos los vecinos se reunían en torno al calor, y bueno, y allí compartíamos ratos de tertulia, los más mayores nos contaban sus experiencias, muchos de ellos habían vivido de manera directa la Guerra Civil Española, y bueno, son testimonios muy potentes, ¿no? Y de personas que lo vivieron de primera mano. Ojo, en mi calle había personas que lo vivieron de primera mano de un lado y del otro. Entonces, fue un aprendizaje precioso y desde muy pequeño te acostumbras a rodearte de personas mayores que tú, pero evidentemente muy sabias, ¿no? Y sí es cierto que en alguna que otra ocasión, para amenizar aquellas horas de la canícula andaluza, pues sí que se me cruzó de vez en cuando Felipe González, Manuel Fraga, Adolfo Suárez. Ahora sería incapaz de reproducirlo, pero en aquella época, por lo visto, no se me daba del todo mal. A ver, esta tierra de la que hablamos es Nerva, sí, en Huelva.
Tu padre trabajaba en Río Tinto, en las minas de Río Tinto. Sí, era técnico electricista en las minas del Río Tinto, sí. Él vivió la crisis de la zona, ¿no? En el esplendor de la primera parte del siglo XX y luego ese declive a partir de los 70. Primera persona, las primeras huelgas, yo también las recuerdo de manera un poco con poca memoria, porque yo era muy, muy pequeñito, pero me acuerdo de las primeras huelgas que ya eran el primer indicativo del declive, ¿no? Una zona que había tenido una densidad de población y un esplendor, como bien decía, realmente boyante, y que y mi padre vivió en primera persona pues toda esa depresión y esa caída también del precio, ¿no? Del cobre y de la dificultad de la explotación de las minas de oro que había también. Entonces, lo hemos vivido todo en primera persona, pero él de manera muy activa, ¿no? Y cuenta historias maravillosas de la primera época y la segunda, que no fue tan interesante, ¿no? Tú tienes un hermano. Sí. ¿No? La calle es Colón. Mi calle, sí, señor. Madre tu calle Dios, Colón. Esto me está empezando a asustar ya. Ya sabes que este es un viaje. Cuando decimos un viaje lo decimos con todas las letras. Yo tengo un hermano que es médico, sí, que se llama José Antonio, sí. Y en casa no había piano. No. No había piano. Vale, vámonos a la Antilla. A ese lugar que has dicho desde el principio, que es un lugar que tiene mucha importancia en tu vida y es determinante también en tu vida profesional. De alguna manera, sí. Nos has contado miles de veces que tu tía Isabel, cuando tú estabas dispuesto a tocar el clarinete, te dijo, no, espera un momento, que te voy a llevar a un lugar. Te llevó a un hotel. Sí, el Confortel se llamaba en aquella época, el Hotel de los Ciegos le decíamos, porque creo que lo había patrocinado la ONCE o algo así. Y ahí habían puesto un piano grande en la sala del desayuno. Y cuéntame cómo es eso. Entonces tu tía te dice, ven Javier, vente de la mano. Vamos para allá, para el hotel, mis padres me acompañan, llegamos a la recepción, mi tía pide permiso, mire usted, mi sobrino, yo soy pianista, ¿le importa que toque para él? No importa, pero hombre, que sepa usted que a lo mejor hay clientes porque es la hora del desayuno, no importa, no había prácticamente nadie, y entonces nos sentamos, yo miré aquel pedazo de instrumento, porque es un instrumento, el piano de cola es un instrumento grandioso, ¿no? Y además con unas dimensiones hercúleas. Yo el primero que pensé, digo, chicos, esto al lado del clarinete gana por goleada en tamaño. Vamos a ver cómo suena. y claro, mi tía empezó a tocar el piano. Empezó a tocar. Ponte los auriculares. Esto sí que no lo sé. Yo no sé qué tocó tu tía. Lo hemos intentado buscar en un montón de sitios. No lo hemos encontrado. Pero es probable que una pianista, una profesora de piano que quiera fascinar a un niño, toque, por ejemplo, esto que casi todo el mundo conoce. No, ese niño que entra ahí, en ese hotel, y de repente un piano invade el lugar, porque los pianos invaden los lugares, los llenan. Es un sonido... Sí, les recuerdo eso, como la primera reacción que tuve con mi tía, les dije, es como una orquesta, ¿no? Esto suena como una orquesta. Y claro, todas esas texturas, no lo sé, probablemente tocará el Paralisa, una de las preciosísimas bagatelas de Beethoven, que se ha popularizado, pero que cuando la escuchas completa es realmente una obra preciosa y deliciosa, ¿no? Pudo ser eso, pudo ser otra cosa, pero aquello me produjo un impacto enorme, ¿no? Sí, cambió radicalmente la decisión, ¿no? Hoy en día, curiosamente, cuando toco con orquestas en cualquier continente, lo primero que miro cuando toco una orquesta es a la izquierda y miro al clarinetista y digo, ahí podría estar, ¿quién sabe? Pero mira, estoy en otra situación distinta. ¿Hubiera sido más feliz? No lo sé, pero seguramente hubiera sido también músico, ¿no? Da igual, piano, clarinete, pero en aquel momento aquel sonido, aquel color, aquellas texturas, que en aquel momento un niño de 8 años ni sabía lo que era un color, ni una textura, ni nada de eso, aquello me impresionó y sí, me hizo viajar también de alguna manera. ¿Por qué Javier Perianes se ha puesto Aníbal de seudónimo?
Pues yo creo que mucha gente va a sonreír porque en mi época había una serie muy famosa que veíamos casi todos los sábados, los domingos por las mañanas, que no recuerdo que era en Antena 3, que se llamaba El Equipo A. Sí, claro. Y en El Equipo A había muchísimos personajes y en mi grupo de amigos cada uno tenía un rol. En mi caso particular, yo me empeñaba en que a mí me gustaba mucho el rol de Murdoch, porque era el alocao, ¿no? Y todos mis amigos me decían, sí, Javier, no te equivoques, te gustará Murdoch, te encantará Fénix, que era como un poco el guaperas, ¿no? Y dice, tú eres Aníbal. Y porque además cada vez que algo funciona en la clase o con los recreos, siempre decía la misma frase, digo, me encanta que los planes salgan bien. Así que me pareció una idea bonita porque era un recuerdo de una época preciosa y cuando me hablaron de lo del nickname o el sobrenombre dije yo, creo que Aníbal puede funcionar muy bien. Bueno, Javier Perianes es uno de los pianistas más importantes de este país, Premio Nacional de Música. Has recorrido el mundo con el piano, has tocado con los mejores directores de orquesta y cuando te hemos llevado a la Antilla y a esto que hizo tu tía Isabel, que fue cambiar de repente tu destino, tú mismo lo has dicho, no sé cómo habría sido si me hubiera dedicado al clarinete, pero me dediqué al piano. Yo no hacía más que pensar cómo es llegar a casa y decir que a ti lo que te gusta es el piano, porque un piano no cabe en una casa, un piano no es nada fácil ni de comprar, ni de alquilar, ni de mantener. Entonces, cuéntame cómo cayó esa decisión que dijeron tus padres, Diego, Aurelia. Digo, no, pero vamos a ver. Esa frase de Concha Velasco, no, mamá, quiero ser artista, ¿no? Pues, bueno, pues cuando llegas a casa, mi padre, claro, en casa pues hemos vivido con total felicidad, porque tanto mi hermano como yo no podemos decir que nos haya faltado absolutamente nada, pero es cierto que lo podemos decir a costa y a expensas de dos personas que se sacrificaron enormemente, que fueron mis padres, que dieron parte de su vida por hacer realidad los sueños de sus hijos, ¿no? Y eso es un ejemplo que para nosotros, bueno, no habrá vidas para agradecerle a mis padres lo que hicieron por nosotros, ¿no? Claro, para mi padre creo que fue un shock. Y lo primero que pensó es, ¿y esto cómo lo pagamos? Pero claro, al lado estaba mi madre, que era una persona tremendamente optimista, que siempre tenía una salida para todo y siempre tenía un gesto que hacía con las manos, siempre hacía este gesto y siempre decía, bueno, encontraremos la solución. Y a los pocos meses yo pensaba que me estaban gastando una broma o que me iban a presentar a la hija de una vecina que se había vestido de pastorcita. Es una historia muy rocambolesca, porque me gustaba Javier, mucho ¿cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías con 9 esto? recién cumplidos. 8 o 9 años, vale. Entonces, 8, ¿tú creías años, que te gastaba una broma o que te iban a presentar a una niña? Me mandaron fuera de la casa, del piso que teníamos, me mandaron a casa de una tía mía y yo le decía a mi tía, esto es la nieta de Antonia, que era nuestra vecina de escalera de enfrente, que se va a vestir de pastorcita, y como a mí me encantaban los belenes y las navidades, digo, y seguro que la han vestido de pastorcita, la niña, a las dos hermanas, y saben que como me gusta, más de ilusión, pues seguramente esto es lo que me van a enseñar. Mientras yo estaba suponiendo esto con mi tía Carmela, que también formaba parte de todo el organigrama de la sorpresa, en mi calle se cortó, la calle del Colón se cortó, porque también vivía en la calle Colón. Nosotros nos cambiamos de un piso a una casa, pero en la misma calle se cortó. Y un gran amigo de la familia, con una grúa, con su pluma, colocó un piano, porque intentaron subirlo por las escaleras y aquello no cabía. Subieron el piano vertical en el balcón y lo consiguieron meter como pudieron, pero allí estaba el piano metido. Bueno, cuando yo llego a mi casa me encuentro a mis padres, mi vecina Antonia, por supuesto, mis vecinos de toda la vida, mi hermano, con una manta, y digo, ahí está la nieta de Antonia vestida de pastorcita. Claro, cuando quitan la manta y me encuentro aquel instrumentazo, claro, para mí en aquella época un vertical era lo más grande a lo que podía yo aspirar y me parecía el piano más maravilloso del mundo. Además lo conservo, mi primer piano, ¿no? ¿Dónde está ese piano? En casa de mis padres, en casa de tus padres. Y cuando vi aquello digo, madre de Dios y del amor hermoso. Y nada, pues bueno, yo ya llevaba unos meses aprendiendo. La manera en la que estudiaba esos meses era muy particular porque iba a casa de una tía mía, que era la mujer del maestro Roja, un compositor muy famoso en mi pueblo, que había fallecido en el 53, y tenía un piano allí, pero claro, no había luz en la casa. Pues allí mis padres con velas, y así estudiaba yo durante un tiempo, durante esos meses. Antes de que llegara ese piano antes a de que casa, mis padres... tú tocabas el piano en casa de Manuel Rojas, mi tía Ángeles, que lo tenía con allí, velas. con velas. Y hasta que ya mi padre,
a base de muchas deshoras, mucho sacrificio por parte de él y por parte de mi madre, que le pusimos ese mote. Yo lo digo mucho, pero me siento muy orgulloso. A mi madre le pusimos Carlos Solchaga porque aquello era, lo de apretarse el cinturón estaba a la orden del día para nosotros. Y para ellos, porque nosotros nunca notamos nada, por lo menos nunca sentimos que nos faltaba de nada. Mi hermano puede decir lo mismo. Y allí apareció aquel piano. Y como digo muchas veces, hasta hoy. Fíjate, Javier Perianes, que tu vida, cuando yo la estaba estudiando, pensaba, yo no sé si es una vida en la que se han ido cumpliendo sueños o en la que se han ido cumpliendo objetivos, ¿no? De Nerva a Huelva, de Huelva a Sevilla, de Sevilla a Madrid, al conservatorio. También quiero que me cuentes cómo es esa primera caminata por la calle Gran Vía de camino al conservatorio. Yo creo que te acompañaba tu padre, ¿no? Sí, claro, en aquel momento, tus padres. Vale, ¿se cumplen sueños o se cumplen objetivos, Javier? Pues no estoy seguro de que sea ni lo uno ni lo otro. Yo estoy convencido de que todo lo que ha sucedido ha sido como un proceso muy natural, muy orgánico. Está muy de moda esa palabra, pero es que es cierto. Una cosa te lleva a la otra. Pues parece que el niño tiene algo de talento. Bueno, pues pongámoslos en manos de estas profesoras. He tenido una suerte increíble con todos mis maestros, porque uno me ha llevado al otro, el otro me ha llevado al siguiente, y todo ha sido, bueno, como una especie de escalera natural, de conocer a personas con las que sentía tremenda afinidad, con las que sentía una admiración profunda, a mis maestros. Además, los maestros son para toda la vida. No, lo tuve de tal año a tal año. No. Siguen siendo mis maestros y lo serán hasta que desaparezcamos ellos y yo, ¿no? Sigues llamando, yo no sé si es a Julia, ¿no? Sí, a sí. Julita sigues llamando a esta, tu primera profesora. Pues una hora antes de cada concierto. Sí. Es monja y ella es octogenaria, esta mujer. Es nonagenaria. Nonagenaria. El año pasado celebramos su 90 cumpleaños. Y la llamas antes de cada concierto, una hora estés donde antes. estés, Nueva York, Londres, París, Tengo que tener Viena. cuidado con la diferencia horaria. Pues claro, a las 4 de la mañana no la puedo llamar si estoy en Asia o donde sea, pero intento llamarla. Ahora puedes llamar por WhatsApp, puedes llamar por Skype. Y claro, eso sí, cuando la llamo desde un sitio muy remoto, eso le impresiona profundamente. A ver, cuéntanos, esta conversación cómo puede ser. Tú marcas y... Marco, sí, me coge una de las hermanas del asilo, Maripili, que es la madre superiora, Inmaculada, que soy Javier. Y se produce un pánico natural, porque Javier, todo el mundo sale corriendo, que está en Tokio. Maripili, tranquila, que Tokio no se mueve. O sea, yo de aquí no me voy a mover, tranquila, que... hermana Julia, gritan por los pasillos, ella viene corriendo, esto, lo otro, a su ritmo, con tranquilidad. Pero hijo, ¿cómo me llamas de tan lejos? Digo, si da igual que esté en Tokio, que esté en Sevilla, da igual, la llamada es la misma, nos escuchamos, pero eso no le acaba de entrar. Y bueno, le llamo desde Sydney, desde Nueva Zelanda, la última vez que estuve en Auckland. Pero ¿qué horas? La primera pregunta, ¿pero qué horas hay? Bueno, eso no, que a ti no te preocupe. ¿Y para qué la llamas, Javier? ¿Para qué llamas a Bueno, le cuento, Julita, ¿qué tal la orquesta? ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal el concierto? ¿Qué tocas ahí? Ay, qué bonito, el cuarto de me encanta. Ese concierto no lo has tocado nunca, ¿no? No es la primera vez que lo hago, vale. Entonces tengo que rezar más de lo normal. Digo, hombre, pues sí, esta orquesta es muy importante. Entonces ella, ahora me pongo a rezar un rosario. Bueno, tenemos una relación, pues como si fuera una especie de segunda madre también, ¿no? ¿Y qué te iba a decir? Has hablado del asilo, que está ella en una residencia Ella de trabaja monjas, en una residencia cuidando ancianas. Cuidando ancianas. Pero claro, imagínate con 91 años, pues sigue. Sigue Es un asilo muy especial allí en la cuenca minera en mi pueblo. Entonces, pues siempre ha sido... Para mí ha sido una especie de segunda casa, ¿no? Porque yo me he criado de chico allí, he estado mucho en el asilo, en contacto con el piano, con Julita. ¿Has ido a tocar el piano allí? Sí. En innumerables ocasiones. Los primeros conciertos en mi pueblo, antes de haber un teatro, yo lo hacía allí en el asilo. Claro, me cambiaba de ropa y hacía el preconcierto pues en la capilla, con Julita, con las otras hermanas. Pues teníamos esos momentos pues de gran intimidad. Bueno, pues ¿qué vas a tocar? Voy a tocar esto. Y claro, ellas, para no exponerse públicamente, pues veían el concierto detrás de una reja, ¿no? ¿Pero son de clausura? No exactamente, pero no se ponían entre el público como los demás, se quedaban detrás de la verja. Entonces, me acuerdo que, claro, entre obra y obra yo salía, oye, esto nos ha encantado. Claro, era muy especial. Sí. Bueno, sabes que estamos casi a punto de tener que despedirnos, pero Javier Perianes, yo quiero que me digas esa caminata, ¿no? Ese viaje corto, pero muy intenso por Gran Vía. Sí. Ibas con tu padre y tu madre. Sí, claro. Hacia el conservatorio. ¿Eso cuando fue? ¿Hace 25 años? ¿30 años? Sí, muchísimos años. Puede hacer más de 20 años, claramente, seguro. Más de 20 años, mucho más, 25 años probablemente, cuando me vine aquí a hacer un posgrado con Ana y Gajarro al Superior de Madrid. ¿De qué ibais hablando tus padres y tú, Bueno, Javier? a mí lo primero, cuando nos bajamos en la estación, a mí es que Madrid me parecía Nueva York o Tokio, no sé, era una especie de borrachera de sensaciones, ¿no?
por una parte había cierto respeto, pero claro, una ciudad que a mí se me hacía muy grande en comparación con Sevilla, que ya la conocía más o menos, pero por otra parte me sentí desde el minuto uno, los 20 años que he vivido en Madrid, me sentí desde el primer minuto muy bien acogido. Y el primer año ya que empecé aquí a vivir solo, que tenía el piso, que iba al conservatorio, a la Universidad de Alcalá de Henares con Josep Colom, me hice muy pronto con la ciudad y sentí que era una ciudad que acogía y que le daba la bienvenida a todo el mundo. Y luego me di cuenta también que casi nadie era de aquí, o que quedaban muy pocos gatos, que había muchos. No, mis padres son de Extremadura, yo soy catalán, yo soy de Aragón. Claro, y en el conservatorio conoces a gente de todas las provincias, de todo el país, ¿no? Y yo los 20 años que he estado en Madrid los he disfrutado muchísimo y he tenido experiencias preciosas en lo musical y en lo personal. He conocido a gente fascinante, sí. Bueno, Javier, nos tenemos que ir a un faro. ¿A quién te llevas al faro? ¿Quién te gustaría que estuviera ahí? Pues en ese faro me gustaría seguir compartiendo cada segundo, cada instante, pues con mi esposa, con Lidia, porque ya son muchísimos años juntos, parece mentira, pero llevamos casi más de 20 años juntos, sí. Y como este programa se trata de viajar y de un recorrido, yo creo que es uno de los viajes o el viaje más fascinante y más apasionante que he hecho en mi vida. Lo he hecho a nivel personal, no musical solamente, ¿no? Y la constante que siempre ha estado ahí ha sido evidentemente mi esposa y claro, si me dejas más hueco me llevaría indefectiblemente a mis padres y a mi hermano, que son parte de mi ecuación personal, ¿no? Pero mi familia, mi bastión, ¿no? La luz que iluminaría el faro sería claramente la sonrisa de mi mujer, clarísimamente. Javier Perianes, ha sido un gusto tenerte aquí en el faro. Igualmente. Esta madrugada. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.